comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para poder ayudarte a trascender en tus finanzas de tal modo que puedas agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que te permite administrar para que tengas lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero que puedas extenderte para poder ayudar a una mano amiga. Así que eso es lo que nosotros procuramos en cada uno de los programas de Trascendencia Financiera, poder lograr con el contenido que nosotros trabajamos para que pueda serte de mucha utilidad, que te agregue mucho valor. Y esperamos que esta serie, que hoy estamos adentrándonos en el segundo episodio de esta serie, que pueda ayudarte particularmente si estás considerando una idea de negocio, estás considerando hacer un emprendimiento. Pues bueno, la serie se llama Guía para evaluar tu emprendimiento. En el primer episodio conversamos sobre cómo preparar y validar una idea, desde evaluar qué tanto estamos comprometidos personalmente con el emprendimiento, cómo evaluar esa idea general que tenemos del negocio y también a evaluar al mercado al cual queremos nosotros llevar esa idea de negocios. En este segundo episodio vamos a conversar, o le hemos puesto como título, que vamos a conversar sobre recursos, finanzas y estrategia. Lo que vamos a ver es que ojalá nos dé tiempo para conversar cada una de estas cosas, pero antes de profundizar de lo que vamos a conversar el día de hoy, le doy paso a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero, para que también pueda saludarles y dejarles un montón de tareas que hoy sí es tarea tras tarea tras tarea. Está fácil. La única tarea que les dejamos es que validen en el próximo emprendimiento todas las preguntas que les estamos dejando en esta serie. Les recuerdo el programa anterior, hablábamos de preparación y validación de la idea, donde hablamos de 3 grandes categorías: evaluación del compromiso personal, evaluación de la idea de negocio y evaluación del mercado. Solamente. En este episodio vamos a hablar de temas que son críticos también para un emprendimiento, como lo es recursos, finanzas y estrategia. Hablaremos de cómo poder evaluar los recursos y capacidades, cómo evaluar la inversión y finanzas. Y si nos da tiempo, porque es un montón de contenido, hablaremos también de la evaluación de la estrategia y el mercadeo. Así que si ustedes están... Este es un crash course, como se llama. Aquí es así intensivo. La próxima vez que ustedes estén pensando hacer un emprendimiento, solo escuchen la serie, vayan validando y pongan cuáles son los que más tienen fortaleza o mejor contestan las preguntas que les estaremos brindando y en cuáles les pone más nerviosos. Así que si ustedes están listos para emocionarse y preocuparse, este es el episodio donde vamos a hablar de finanzas y estrategias. Y el tercero, solo para que tengan y se emocionen con nosotros, en el siguiente episodio hablaremos de la parte legal, riesgos y escalabilidad. Ufa. De hecho, pusimos el programa anterior, que si usted quiere que hagamos un taller sobre este tema para no solo describirle, sino que trabajemos no todos, pero una buena parte de lo conversado en esta serie, escríbanos, más 502 59 19 05 42. Y si tenemos una abrumadora respuesta de que usted quiere participar de un taller sobre este tema, pues bueno, ahí ya nos pone contra la pared para poderlo organizar. Recuerden, más 502 59 19 05 42. Ahora sí, iniciamos. Hoy vamos a conversar sobre lo que son recursos, finanzas y estrategia, donde vamos a iniciar con el primer punto que tenemos preparado para el programa de hoy: cómo podemos nosotros evaluar los recursos y nuestras capacidades. Y la pregunta o el cuestionamiento inicial que vamos a hacer dentro de este primer tema, dentro del tema que vamos a conversar hoy es: ¿tengo los conocimientos y habilidades necesarias para emprender en este sector? Conversamos en el programa anterior si yo tengo las habilidades como emprendedor. Esas son unas habilidades y destrezas que necesitamos. Ahora la pregunta es si tengo las habilidades necesarias para emprender en este sector. Si usted se recuerda, Mario ponía un ejemplo de no es lo mismo algo que voy a revender, un emprendimiento de reventa que puede ser relativamente rápido,
a un desarrollo de un producto o un segmento un poco más estático donde pueda tomarme 2 años. El tema es, tengo los conocimientos y habilidades para poder conocer todo lo que me va a conllevar poder alcanzar el éxito en ese emprendimiento. Tengo experiencia en marketing, debo aprender sobre logística, debo conocer sobre la cadena de suministro, debo conocer los periodos de pago. Hay algunos que te van a decir te pago ahorita, otros te van a decir te pago en 3 meses. Tengo el flujo de caja para poder aguantar 3 meses en que me paguen. Es decir, toda esa información la tengo o debo desarrollarla. Esa es una pregunta súper interesante porque si se dan cuenta de lo que estamos hablando y nos va también a entrar a uno de los contenidos que a nosotros nos gusta es cómo nosotros vamos a mejorar como personas para mejorar en el negocio. Ya mencionó César el tema del conocimiento y habilidades, pero también esto viene amarrado al, no solo si lo tengo, sino lo quisiera desarrollar. Por ejemplo, otra de las preguntas que tenemos que hablar es si esa experiencia y capacidad, ¿qué tan rápido pudiera obtenerlas? Y aquí viene una parte interesante que quiero que les comentemos, César, y es que no solo estamos hablando de qué tan rápido puedo obtenerlo, sino qué tan práctico puede ser. Porque ahora en el mundo podemos accesar cualquier información, cualquier tipo de conocimiento que quieran para su emprendimiento. Se pueden meter a ChatGPT, se pueden meter a cualquier página web. La pregunta es, ¿ese contenido es algo que sea relevante y fácil de aplicación a mi contexto y a lo que es mi situación? ¿O es una respuesta genérica que podría meterme en problemas porque no le estoy poniendo todos los factores que le influyen a poder hacerlo en nuestra situación específica? Por ejemplo, ustedes vienen y dicen una de las cosas que más que no tengo de habilidades o experiencias en mercadeo. Y yo voy a ChatGPT y le digo, miren, quisiera que por favor me hagas un plan de mercadeo para mi negocio. Y te va a tirar una respuesta súper genérica. Si nosotros le decimos, quiero hacer para este negocio, con este contexto, con este cliente, con esta tendencia, entonces va a ser más específica. Lo mismo es con nuestras competencias. Yo puedo sacar un curso de finanzas, pero esas finanzas es curso de finanzas personales, empresariales, si es empresariales es de emprendimiento. O sea, ¿qué tanto puedo accesar esa información? Si yo le diría en general, rápido. Pero ¿qué tanto puedo accesar a la información que sea fácil y relevante a mi situación? Ahí se vuelve un poquito más complejo. Yo creo que el tema de la experiencia, y lo comentamos, la gravedad de entrar a áreas donde no conocemos, porque podemos cometer errores financieros muy elevados. Yo creo que la experiencia es muy importante y más aún con lo que Mario mencionaba, voy a preguntar a cualquier inteligencia artificial que me genere un plan de mercadeo. Sí, pero la pregunta es, la inteligencia artificial va a contestar la pregunta que le hagas. Y si tu pregunta no es buena, la respuesta, por buena que sea, no te va a ser útil. ¿A qué me quiero referir con esto? Si tú no conoces el área de electrónica, por decir algo, no conoces el ecosistema, cómo funciona, cómo se maneja y demás, le puedes hacer un montón de preguntas a la inteligencia artificial y te va a dar buenas respuestas, pero no van a ir alineadas a cómo se desarrolla el mercado porque no lo conoces. Estás preguntando lo que crees que es, pero no tienes la base de experiencia suficiente para preguntar adecuadamente. Y no es que haya una pregunta mala y una respuesta mala, pero no goza de la experiencia de cómo se mueve un negocio. Hay negocios que se mueven de una forma muy diferente y uno dice, pero ¿por qué no funciona? Es porque no hemos encontrado cómo ese entorno se va a desarrollar en base al haber estado ahí. Mario, por ejemplo, vos has estado con el tema de los jardines verticales, por mencionar algo. Ya has aprendido algo relacionado cómo es que una institución cotiza, qué es lo que está buscando, qué es aquello que le gusta, qué es aquello que no le gusta, qué tipo de plantas busca, qué percepción quiere lograr, precios y demás. Que yo, por muy inteligente que me crea y haga las preguntas a ChatGPT, vos vas a tener una ventaja enorme sobre mi persona porque yo no sé qué preguntar. No conozco ese ecosistema que vos sí has conocido por tener literalmente las botas puestas en el lugar. Te voy a dar un dato bien interesante. En este tema de lo del contenido, como ustedes algunos habrán escuchado, este tema es una franquicia que nosotros somos los representantes para Guatemala. Yo le preguntaba al dueño de la franquicia, de todas las personas que sacan el curso de jardines verticales, ¿cuántos realmente hacen un jardín? Y dice que es menos del 10%.
Y eso se debe a que una cosa es saber la información y otra cosa es aplicar la información. Entonces, cuando hablamos del acceso que estamos hablando actualmente, mucho tiene que ver no solo con la facilidad de accesar la información per se, sino qué tanto estoy dispuesto y tengo la valentía de aplicarlo, porque eso es donde se vuelve complicado. Y vos lo mencionabas también, hay emprendimientos, llamemos planificados, y hay emprendimientos por necesidad. Si el emprendimiento es por necesidad, la importancia no es la experiencia, la importancia es aprender rápidamente. Es decir, que muy pronto pueda estar en el mercado colocando. Y aprenderás en el camino, probablemente. Exacto, y ahí miramos cómo vamos ajustando las velas conforme nos pegue el viento. Lo ideal, obviamente, es que podamos tener algo donde tenemos experiencia y algo donde también podamos tener un acceso relativamente rápido. Y si no lo tienes, búscalo rápido. Y haz una guía. Y sé humilde. Sí, que es algo que sí controlas y que es algo que no controlas. Y lo que no controlas, qué tan rápido podrías tener el conocimiento o conocer a la persona que sí tenga el conocimiento. Porque esa es otra. Ok. ¿Verdad? Vos puedes tener conocimiento o contratar a alguien que te dé esa o te evite esa deficiencia de conocimiento o experiencia. Okay. Por eso nosotros le animamos siempre a que usted considere que si hay algo que usted no conoce y no sabe, pague por asesoría. Pague por asesoría. Porque, no, es que eso me cuesta mucho dinero. Es más caro aprender por a puro golpe. Le juro que es más caro en dinero, en tiempo, en frustración, que quizás pagarle a alguien que ya sabe cómo es esa vuelta. Esa es de bajar tu curva de aprendizaje buscando personas que te las pueden reducir por su experiencia. Por supuesto. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es otra pregunta súper interesante que tiene que ver con esto mismo que acabamos de hablar, que es, ¿y necesito socios o colaboradores con habilidades complementarias? Y quiero separar esto, César, porque esto lo hemos tenido que discutir de una forma bien interesante con vos. Sí. ¿Para qué quiere un socio y para qué quiere un colaborador? Correcto. Entonces yo les recomiendo colaboradores, y aquí voy a poner que es como la base, los colaboradores que necesitamos son aquellos que tienen las competencias que fortalecen mis debilidades. Correcto. O sea, ¿qué es lo que yo no puedo hacer bien? O que alguien puede, y te lo voy a poner con un ejemplo que me recuerdo mucho la conversación que tuvimos, no yo pues, pero que escuchamos en un podcast de Pat Flynn, que le decíamos cuál ha sido su arrepentimiento más grande y me dice no haber contratado a alguien que me ayudara en lo que a mí no me iba más rápido, que era más eficiente. Yo lo hacía, pero el costo de oportunidad de mi tiempo ayudando a generar negocios versus estar haciendo producción, por ejemplo, de los videos o del podcast, era tan alto que me di cuenta de que hubiera podido crecer mi negocio más rápido teniendo a alguien que sus habilidades venían a complementar las mías, que puede hacer las cosas más rápido, más eficiente o que las puede hacer de una forma mejor. Hablemos ahora con los socios. También viene con el complemento, pero aquí viene un complemento no solo operativo. Es una persona que tiene la misma visión y valores que yo para llevar este negocio a largo plazo, que está buscando los mismos objetivos que yo y que tiene los complementos que necesito para ser exitoso. ¿Y qué trae a la mesa? O sea, ¿por qué razón deberías tener un socio y no tener un colaborador con todo lo que ya describiste? O sea, ¿qué diferencial ¿Qué es mejor, un trae? socio o un préstamo? Es correcto. Si quieres verlo así. Sí, no, porque si el tema es solo... Es que a veces pensamos en socio, pensamos en un capital. Así es. Y no necesariamente eso es lo que nosotros deberíamos enfocarnos. Por eso es que tenemos que establecer si realmente vamos a necesitar o incluso alianzas. Que no lo tenemos aquí con socios o colaboradores. Si tienes una empresa que dice, mira, si desarrollas este servicio o a este punto, nos vamos juntos. Yo tengo un conocido que es un desarrollador de software que tenía su empresa, tiene aún su empresa y desarrollaba software. Y se unió a otra empresa que necesitaba un software y le dijo, mira, en lugar de comprarte el software o en lugar de traerte, nosotros vamos a hacer una alianza. Vamos a desarrollar todo el software con vos y vos nos vas a desarrollar a nosotros todo lo que necesitamos. No estamos juntos, pero somos una alianza mutuamente benéfica. Y los dos han crecido un montón. No son la misma empresa, no es un asalariado de la empresa, pero han coexistido juntos. Es interesante. Sí, inclusive ahora mucho de lo que estamos trabajando para tener personal de alto calibre, pero que no lo usamos todo el tiempo, es hacer outsourcing. Es conseguir personas externas que solo los contratas por tiempo. Pero fíjate que una de las cosas que me trajo cuando hablamos del curso, yo no sé si te acuerdas, pero el curso que hicimos para cómo poder salir de crisis en el momento de la pandemia, una de las cosas que yo me recuerdo muy bien y creo que encaja con este concepto es que de las cosas que vimos de las empresas más exitosas, hablemos de emprendimientos más exitosos que lograron salir de la pandemia, fueron aquellos que lograron
unirse y hacer esas alianzas estratégicas con otros emprendedores para crear una mejor propuesta de valor y sobrevivir juntos. Sí. Entonces, no solo tenemos que hablar de colaboradores, socios, aliados y hasta externos. Por supuesto. Entonces, ese es un ecosistema bien interesante que tenemos que evaluar. Que creo que va muy, muy unida a al siguiente cuestionamiento. ¿Cuento con los contactos necesarios para generar ventas y atraer clientes? Y todavía lo podría yo ampliar. Que ese es con capital los social. acreedores. Eso se llama capital social, te cuento. ¿Sí? Pongámosle nombre entonces. Capital social. Ese capital social es que si yo tengo básicamente el acceso a una red de clientes potenciales o de proveedores o aliados potenciales que podemos capitalizar para poder sacarle provecho a este emprendimiento que estamos realizando. Inclusive te digo con esto, Mario, yo no tengo. Yo no tengo. Bueno, ¿dónde puedo conseguirlo? ¿Y cómo lo puedo yo aprovechar a generar? ¿Cómo conozco más personas? ¿Cómo puedo tener la alternativa de acercarme a, pues bueno, redes sociales? Pues servicio es increíble. Si vas a servir a una comunidad, vas a servir a una institución, te vas a topar con gente bien interesante. Y no lo estoy diciendo que lo hagas por el networking, pero te estoy diciendo tienes que conocer más personas. Así es. Incluso poder decir, Mario, mira, necesito conocer un par de personas en el área de retail o en el área electro. ¿Conoces alguna persona que crees que valga la pena que me puedas presentar? Es que ahí es donde empieza un concepto que te recuerda a César. Yo invito al café, yo invito al almuerzo. Sí, pero te recuerda OPP. Other People's Platforms. Otras, sí. Las redes, o sea, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo tenía una compañero mío en el Club Rotario que no era muy activo. Es más, casi nunca llegaba al club, pero él tenía un capital social impresionante. Cada vez que queríamos una reunión con alguna empresa, él o ella, en el caso, lo coordinaba. Entonces, si tú no tienes ese capital, ¿quién sería la persona con la que pudieras capitalizar eso o poder hacer esa alianza para que te abra las puertas? Entonces, no es necesario tener una red muy grande, sino tener personas estratégicas que te pueden abrir esas puertas. Algo bien interesante que hace la red social LinkedIn es que te dice qué tan lejos estás de una persona X. Dice si estás aún, o sea, nivel la tienes 1, directa, 2 y 3, si son 2 contactos los que necesitarías o si son 3. Pero es curioso que se ha demostrado técnicamente que usted puede contactar a cualquier persona a través de 5 contactos. O sea, si usted quiere hablar con el presidente de Estados Unidos, usted puede llegar a él a través de 5 contactos. Y me parece increíble que eso pueda ser posible. Sí. Pero se debe ser intencional y saber pues qué tan elaborado tiene usted su capital social. Vamos con la siguiente. Que vamos amarrado al concepto del capital social, que dice, ¿cómo puedo aprovechar mi red actual o construir una nueva red para atraer clientes? Entonces, aquí viene mucho el concepto de la referencia. Y es que nosotros no solo tenemos que trabajar en conseguir clientes de una forma directa, sino ¿cómo puedo hacer que mis clientes actuales estén tan entusiasmados, tan comprometidos a nuestro emprendimiento que les, por iniciativa propia, refieran nuestro producto? Y lo voy a usar el ejemplo de la clínica de cirugía. Sí, dale. En la clínica de cirugía, nosotros en el ejemplo de New Genesis, nosotros el 80% de todos nuestros nuevos pacientes, todos vienen referidos. Y lo que hacemos es que nosotros le damos las herramientas a nuestros pacientes para que nos refieran. Darles un pequeño PDF para que cuando les pregunten qué bien quedaste, sí, mira, me lo hice en tal lugar y ya puedan solo forwardear, no tener que ir a buscar el tema. Les ponemos herramientas de cómo eran antes y después. ¿Cómo es que nosotros podemos darle herramientas de kit de venta, le llamamos nosotros, a nuestros clientes para que ellos sean nuestros principales vendedores? Y hoy día, yo tengo algo en Guatemala, no sé si esa palabra está en todos lados, algo de tirria con la palabra influencer. Tengo un poquito de malestar con la palabra per se. Pero, por cierto, no tengo nada contra ningún influencer, pero creo que ese término se ha tergiversado un poco. El tema con lo que quiero mencionar con esto es, vea cómo usted puede tener también algún tipo de influencia social en la cual pueda usted compartir qué es lo que hace y que pueda haber una oportunidad de generar negocios a través de personas que tienen una red social más amplia que la suya. Y esto, de alguna forma, usted va a poder decir, sí tengo esta alternativa para poder atraer un poco más de clientes o eventos. Hay eventos que son relacionados con lo que usted está haciendo, trabajando. Te voy a decir, ahí tengan mucho cuidado porque te voy a contar la experiencia. ¿Sí? Cuando yo estaba trabajando en el mundo de contact centers, una de las cosas que nosotros íbamos a ir a la conferencia de contact centers anual.
lo cual era muy interesante, pero ahí no conseguías clientes. Ahí eran los proveedores los que te iban a vender a vos, que eras el cliente. Entonces, cuando digamos eventos, yo les recomendaría que piensen de una forma más estratégica. ¿Qué eventos, actividades, tus clientes están yendo donde tú puedes ir a conseguir negocios? Por ejemplo, ¿a dónde va tu potencial cliente? Por ejemplo, nosotros rápido aprendimos a no ir a los congresos de call centers, sino a los congresos de los bancos o los congresos de las empresas de energía eléctrica. O sea, ¿quiénes eran esos clientes que nosotros podríamos ir a ofrecer nuestros servicios? Esa es la diferencia. Entonces usted tiene otra tarea. Si se cuenta toda esta serie de tareas, usted póngase a pensar de acuerdo al cliente que yo he establecido, que lo hice en el programa anterior, y si no lo ha escuchado, lo animamos a que vaya al podcast de Trascendencia Financiera. No sé qué es podcast, es donde usted escucha música, busca Trascendencia Financiera y ahí busca el título que tenemos ahora por serie, que es Guía para Evaluar tu Emprendimiento, y ahí va a poder ver cómo establecer quién es su cliente y decir dónde se relaciona. ¿Dónde se encuentra? Incluso tal vez, Mario, voy a ampliar un poco con este tema del network, porque es importante, o la red de contactos. Por ejemplo, vos mencionabas, por ejemplo, también clubes rotarios, que vos sos una persona de club rotario. Es una excelente, o sea, se unen para una causa, pero también se unen para ver qué hacen y de ver si de alguna forma pueden tener alguna relación de contactos. No estoy diciendo que vaya a vender y que solo esté viendo a quién le vende sus servicios, pero ir conociendo personas que de alguna forma pueden serle útiles en un futuro a su negocio. A ver, voy a hacer un paréntesis de promoción. En el Club Rotario la ventaja que tienes es que si te comprometes al movimiento rotario, sabes que vas a hacer negocios con personas que comparten tus valores y que tienen un sentido de propósito más allá de cortoplacista. Entonces, por eso es que es más fácil poder hacer ese tipo de relaciones. Sí, efectivamente, es una forma de entrar a nuevas redes, pero yo lo que te recomendaría es, esto va a ser un poquito estrategia comercial, pero se la recomiendo mucho, es, si ustedes quieren entrar a venderle a un cliente, a una empresa, busquen en LinkedIn quiénes son los ejecutivos que están trabajando en esa empresa y búsquenlos de poder hacer un contacto y traten de mandarle un mensaje. Lo peor que puede pasar es que los ignoren. Entonces, pero ¿y si hicieron el esfuerzo? Ahora, voy a hacer una cosa que les voy a recomendar a todos los que están buscando trabajo. Si ustedes quieren buscar el trabajo de sus sueños, busquen qué empresa les gustaría a ustedes trabajar. Busquen ejecutivos y escríbanle solo para mandarle su currículum. Demostraron interés y motivación, que es raro que lo hagan en nuestros momentos. Y eso les va a generar una apertura mayor, porque va a venir recomendado, no recomendado, pero por lo menos referido ese currículum de un ejecutivo que ustedes saben que trabaja dentro de la organización. Otro recurso que tenemos que tener claridad es qué recurso humano y qué materiales necesito para comenzar. Y yo di anteriormente un ejemplo de hacer cemento. Pues van a necesitar una fábrica pesada para poder tener una infraestructura, conocimiento técnico muy elevado y demás. Yo no estoy diciendo que lo haga o que no lo haga. Simplemente tenga clara conciencia de qué tantos recursos de personas y qué tantos recursos de materiales va a requerir para aquello que quiera usted comenzar. Si no, puede entrar con una gran intención y se quedó a los 2 días por falta o de personas o de recursos. Te quiero contar una situación que estoy viviendo actualmente, César, y es que, ¿te recuerdas que Gerente de los Sueños, que es la empresa consultora que yo tengo el orgullo de poder liderar? ¿Sabes qué es una de las cosas que más nos están solicitando actualmente? Alineación de organizaciones, alineaciones de estructuras organizacionales. Y es esto. Es, ok, yo estoy aquí, quiero ir a este lugar, pero no estoy claro, primero, qué tipo de personas necesito, qué perfiles necesito, o cómo es que estoy, ¿será que estoy alineado? Crecí orgánicamente, ahora ya no sé por dónde estoy, tengo alineados los modelos de compensación, tengo alineados las estructuras, planes de carrera. Es increíble, pero muchas veces creces como puedes y después te das cuenta de que no... Y te atropella el crecimiento. Son lo que llamamos growing pains, son dolores de crecimiento y muchas de las empresas nos están contratando ahora a ayudarlos a alinear este proceso para que sea más fluido. De hecho, ese es el cuestionamiento que tenemos o que tenemos puesto. Es ¿cuántas personas necesito para operar inicialmente? ¿Y qué roles son los necesarios? O sea, ¿cómo alineas eso? Tengan cuidado que al inicio en un emprendimiento no necesariamente necesitan una plaza completa, pero tengan mucho cuidado que a veces sobrepagamos por trabajos externos cuando podríamos tener a alguien interno ya. Por supuesto. Entonces, ese balance que va a ser, que evaluarlo. Todo es evaluación. Y todo cambia cuando cambian las situaciones de la organización. Ese es un proceso, no es un fin, que es bien interesante. Y en esa misma línea también tenemos que establecer si necesitamos una infraestructura.
Y esa infraestructura necesito una oficina física. Es decir, no necesariamente trabajar desde la sala de mi casa, sino hacerlo en una oficina. Necesito equipo, necesito tecnología, necesito internet de alta velocidad. Un chat GPT o ¿qué necesito? Es decir, ¿cuál es mi materia prima para poder iniciar? Incluso aquí me animaría a decir físico, porque en digital casi todo lo puedes conseguir, pero físico. ¿Sabes qué es lo que pasa? De que no necesariamente es solo físico, porque sí, físico es un tema, pero te voy a ser sincero, César, ahora con los modelos de automatización y lo barato que se ha vuelto a automatizar, muchos de los procesos que tenemos que enfocarnos en emprendimiento es dónde está tu valor, donde tú le das valor a eso y todo lo demás que es automático, es repetitivo, deberíamos de automatizarlo. De hecho, creo que... Pero automatizarlo no significa delegarlo a una máquina, porque entonces pierdes ahí tu propuesta de valor. No, y que yo me voy a desentender del emprendimiento. Eso fue el punto inicial que iniciamos, tu compromiso personal. Ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa en la cual estamos conversando en el título que tenemos para este segundo episodio, Recursos, Finanzas y Estrategias, que es el segundo episodio de la serie Guía para Evaluar tu Emprendimiento. Recuerda, puedes comunicarte con nosotros al +502 59 19 05 42. Te dejamos unos mensajes importantes y regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que nos envías, +502 59 19 05 42. Si el programa está siendo relevante para ti, no importa si lo estás escuchando en vivo o lo estás escuchando a través del formato de podcast, escríbenos. Nos ayuda a poder establecer que es un área que quieres que nosotros podamos profundizar más. O si no es relevante, no hagas nada. Entonces sabremos también que no es el camino que tenemos que seguir. Así que nosotros podamos profundizar o no, depende de tu mensaje al +502 59 19 05 42, en donde estamos conversando en esta oportunidad, en este episodio número 2, sobre recursos, finanzas y estrategia. Y ahora entramos a la evaluación de inversión y finanzas. Bonito emprendimiento, pero ¿cuánto vas a poner, papá? ¿Cuánto vas a necesitar? ¿Y cuánto vas a sacar? ¿Y de dónde lo vas a conseguir? Bueno, de eso es lo que vamos a conversar en este momento, algunos de esos cuestionamientos. Bueno, lo primero y la pregunta que creo que es más difícil para contestar para muchos emprendedores es ¿cuánto capital necesito para poder poner en marcha mi negocio? Así que lo voy a dividir en varias partes, porque esto inclusive sé que hicimos creo que un episodio de finanzas para emprendedores donde está este detalle, pero les voy a poner en 3 grandes categorías. ¿Cuánto necesito para poder iniciar el negocio? Que se encaja en cuánto te necesito de inventario, cuánto necesito de maquinaria, cuánto necesito para la renta del lugar. Segundo, ¿cuánto es lo que necesito para operar el negocio? Planillas, los gastos de energía, luz, internet, etc. Y el tercero es cuánto necesito para crecer mi negocio. Porque esa es una de las cosas. Cuando hablemos, y aquí es un punto que creo que vale la pena, amigos, que ustedes siempre busquen, es ¿qué es el punto de equilibrio? Punto de equilibrio es donde ustedes ya no van a tener que meter dinero en el emprendimiento, sino que el emprendimiento es autosostenible. Para que sepan, mínimo 6 meses, promedio 12, y en común se le puede decir que entre 12 y 18. Sí, fácil. Eso significa que piensen de que ustedes no tuvieran ingresos por 18 meses y tendrían que tener capital listo para poder iniciar y mantener y operar el negocio. Si es menos, genial. Pero entre con ese escenario. Así es, porque muchos creen que solo es el dinero para iniciar el negocio, el inventario, la infraestructura, y después se dan cuenta de que hay que pagar planilla, hay que pagar impuestos, hay que pagar un montón de otros gastos, y ahí es donde las personas se meten en problemas. Y como vos mencionaste bien, que yo tenía en mi radar los primeros 2 y vos de una forma muy bien puesta pusiste el tercero, el de crecimiento. Porque iba a tener que tener una estrategia de publicidad, una estrategia de promoción, una estrategia de distribución, una estrategia de escalabilidad. Que eso lo vamos a ver, la escalabilidad la vamos a ver en el próximo programa. Pero si usted no lo tiene contemplado, no va a crecer. Y es que te lo voy a poner con porque el crecer también es interesante. Te voy a poner el ejemplo de cómo era en un concepto de call center. Un call center, la mayoría de los call centers pequeños que nunca crecen a grandes es porque crecieron muy rápido. ¿Qué quiere decir esto?
existe el concepto de lo que llaman el ciclo de flujo de caja. Entonces, si tú tienes un cliente y tú le vas a dar a crédito, viene este cliente y le quedas muy bien, pero se tarda 60 días en que te pague. Correcto. Eso significa que 60 días no tenés plata. ni un solo ingreso. Nada. Pero te va muy bien. Y el cliente te dice, mira, ya no quiero 10, ahora quiero 20. Buenísimo. Vas a poder recibir 60 días más, 60 días después, 10. Pero y los otros 10 vas a tener que irtelos creciendo y creciendo. Y ahí tenías que haber invertido posiblemente en computadoras. Entonces, tengamos cuidado de, a veces es crecer de una forma más sostenible, es una forma más despacio. Y lo que vos estás mencionando, para poderlo ir aterrizando para quien todavía no vio el avión aterrizar, es que vas a estar vendiendo un montón, pero no tenés ni un centavo en la bolsa. Es que tu negocio no es vender. Correcto. Es ganar. Es correcto. Y tener el flujo para pagar. Exacto. Si no, lo que estás haciendo es alimentando un elefante del cual tú no te estás quedando con nada. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es bien importante el tema de flujo de caja, que eso, como bien lo dijo Mario, lo vimos en Finanzas para Emprendedores, porque el flujo de caja es la gasolina. Si no tienes flujo de caja, eso nos lo demostró COVID. El que no tenía flujo de caja podía tener un buen negocio, pero ya no existe. Ahora, ¿qué tal si vamos a seguir cuestionándoles y entremos un poquito a detalle en estos que acabamos de mencionar? Por ejemplo, ¿cuál es la inversión inicial que necesitas ¿Cuál es la inversión inicial que necesitas? Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a necesitar para poder iniciar a operar? Vas a necesitar una computadora, vas a necesitar un lugar, un inventario, que usualmente es uno de los que metemos en problemas, porque los inventarios a veces se tardan y tienen cierta rotación y son a veces productos perecederos. A veces no solo productos perecederos tradicionales, sino como los de moda. No, pero yo solo doy servicios. Tienes un perecedero que se llama tiempo. Tu tiempo también. Entonces, ahí hay que ver también temas como, por ejemplo, licencias. Temas como registros. Dominios, hosting de página web. Correos electrónicos. Exactamente. Entonces, tienes mucho de lo que tienes que considerar haz el detalle de, para poder hacer la primer venta, hasta ese punto que necesitarías. Y ponle precio. Es decir, no solo, necesito computadora. ¿De cuánto? Perdón, y solo quiero complementar. Dentro de este precio inicial, aunque no se los paguen, tienen que cuantificar su salario. Porque el error número uno que cometemos como emprendedores es que creemos que el negocio algún día va a dar para poder pagarme. Y si nosotros no lo cuantificamos, estamos extendiendo el punto de equilibrio y metiendo información falsa. Aunque no se lo paguen, póngalo como una cuenta por cobrar del emprendimiento. Eso iba a recomendar. Cuenta por cobrar, no me lo están pagando ahorita, pero de que lo van a pagar o se va a pagar con el emprendimiento, se va a pagar. Tiene que ser negocio, si no es negocio. Si usted no incluye su salario y su tiempo, no es negocio. Así es. Vamos con el siguiente. ¿Cuáles son los costos fijos y los variables para mantener el negocio operativo? Lo que estabas mencionando del tema de la operación. Pero entremos al detalle. ¿Qué es costo fijo y qué es costo variable? Costo fijo es no importa si vendes 1 o 100, siempre va a ser el valor. Sí, tenés razón. No es la variabilidad del precio, es la constancia del cobro. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Un costo fijo es aquel que no importa, solo por el hecho de estar operando ya lo tienes. Rentas, energía eléctrica. Bueno, energía eléctrica debería ser. Eléctrica. El tema de internet. Todas esas cosas, vendas 1, 100. Teléfono. Lo mismo. Variables es, por ejemplo, cuando tú tienes ya que sube las ventas, sube ese costo. Baja las ventas, baja ese costo. Un ejemplo es materia prima. Entonces, si vendiste más, consumiste más. Si vendiste menos, consumiste menos. Hasta cierto punto, el equipo de ventas es cierto variable. Si tienes una... Gasolina, sí, porque tienen que mover más para ir a entregar el producto. Si tiene comisiones. Comisiones es variable. Así es. Pero lo tenemos que establecer, porque si no tienes todo esto, no vas a saber cuál es tu costo de operación, como bien lo marcaba Mario en sus primeras Que si quieren, solo para tener claro, amigos, esta es una terminología que es americana, pero es importante. OPEX y CAPEX. OPEX es el costo, los costos relacionados a la operación, y CAPEX es el costo de capital o de inversión. Esos dos también son las dos categorías de lo que estamos hablando que también hay que calcular. También tenemos que establecer de dónde va a provenir ese dinero. O sea, qué bonito que tenemos los costos de operación, de infraestructura, de operación, de crecimiento, de lo que quiera. La pregunta es de dónde va a venir el dinero. Y eso entonces... Es una pregunta que hay que hacerla y al inicio. Necesitamos 100,000, voy a poner cualquier número. ¿De dónde va a venir? Yo le voy a dar una recomendación, César, de algo que estoy haciendo recientemente para una inversión nueva que voy a hacer. Y es que
¿Cuáles son? Primero, lo primero y el más importante es tener el numerito. El numerito es lo primero. Ese numerito es clave. Segundo, es que agarro un listado de todas las potenciales fuentes que tengo acceso. Porque también yo quisiera poder sacar un préstamo en un banco a una tasa del 1%, pero yo no tengo acceso a ese porcentaje de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy sacando un listado de todas las opciones que sí tengo acceso y el costo del dinero en esos modelos. Si saco un préstamo, ¿cuánto va a ser? Pero aquí viene la parte interesante. Si es un inversionista, ¿cuánto me va a pedir de retorno? Pero no solo, la primera es qué es lo que me va a costar y lo segundo es qué es lo que me van a pedir. Porque puede ser que me estén pidiendo, un inversionista me va a pedir participación en la empresa, para ser miembro de la junta directiva, no sé, o sea, yo solo les recomiendo, hay un tema de costo y cuánto y qué voy a tener que ceder yo para poder accesar a dicha inversión. Como dirías vos, las 3 Fs, Family, Friends and Fools. Así Los es. familia, los amigos y los, ¿qué sería Fools? Una palabra bonita para decirle en español. Los incrédulos. Los inocentes. Uh-huh. O sea, los inocentes que son usualmente los primeros que de alguna forma nos y esos acercamos. 3, lastimosamente, tienen un costo social muy alto. Sí, es un costo darle social. mal a tu familia, A tus amigos. a tus papás. Sí, es complicado. Yo creo que esencialmente podemos pensar que hay 3. A ver si vos pensás alguna otra. Una, buscar un socio que traiga capital. Uh-huh. 2, tener un financiamiento, un préstamo bancario para poderlo hacer. Y 3, que vos tengas los recursos. No sé si te ocurre algún otro más, pero creo que básicamente esas son las 3 formas de conseguir capital. Te diría de que ahorita con la tecnología en el tema de financiamiento yo lo separaría en un financiamiento institucional y un financiamiento social. Le voy a poner para no ponerle otro nombre. ¿Y qué significa el financiamiento social? Es aquel donde yo puedo hacer un concepto de crowdfunding, por ejemplo, que puedo publicar. O ahora existen en las empresas de financieras digitales, donde podés conseguir fondos a través de como cuchubales digitales que te pueden prestar el dinero. Entonces, te diría institucional y no tan institucional, puedes ya ahora conseguir también. Y uno último. En el de nosotros, el de tener el dinero, puede ser que lo tenga el dinero o tener el capital y los bienes para poder conseguir el dinero. Porque puede ser que venda yo mi carro, puede ser que venda una propiedad para poder meterme al emprendimiento. Entonces puede ser que tenga el cash o puede ser que lo consiga con mis propios activos y patrimonio. Mi sugerencia, y sé que es, digamos, antinatura de los emprendimientos y los empresarios podrían estar diciendo eso no funciona así, hay que hacer el OPM, Others People Money, que nosotros tenemos que utilizar el dinero y apalancarnos del dinero de otros para hacer crecer el negocio. En un emprendimiento inicial, mi sugerencia es inicie con poco. Inicie despacio, inicie con poco e idealmente con sus recursos. Si usted entra en un emprendimiento, no hizo toda la tarea, no escuchó los 3 episodios de Trascendencia Financiera para hacer su guía de emprendimiento, hipotecó la casa y se metió con todo y perdió, no solo pierde el emprendimiento, pierde su casa, puede perder su familia. O sea, lo que usted está jugándose es muy grande. Yo no estoy diciendo que sea malo tener un financiamiento para tener una empresa o un emprendimiento, pero hágalo cuando ya no sea solo una idea, cuando sea algo que parece bonito. Me gusta tener un ejemplo y conversé con una emprendedora que tiene una empresa de catering y de hecho la tuvimos aquí invitada aquí en el programa. Me hizo la pregunta, mire, ¿qué puedo hacer? Tengo un recurso y yo normalmente doy muchos caterings, pero estoy considerando comprar el equipo porque lo estoy rentando. Y yo le digo, ¿y cuál es la dinámica de ese equipo? Y al momento, no le voy a hacer la historia demasiado larga, pero ¿sabes cuál fue la conclusión? ¿Cuál? No tiene dónde almacenarlo. Le sale demasiado caro el almacenaje del equipo que le conviene más rentarlo con tal de no tenerse que quedar con el montón de cosas en un lugar. Interesante que hizo un análisis de costos escondidos, ¿verdad? Que no solo es me voy de cara, necesito el equipo, no, ¿dónde me lo voy a hacer? ¿Cuánto es el costo de energía incremental que voy a tener? Pero mí mismo te lo dice. Así yo soy chef, yo hago caterings, lo lógico es que tenga mi equipo, así me lo ahorro. Es más, voy a usar algo, César, para que lo metamos, aunque esto no está en el contenido, pero es importantísimo. Ajá, yo estoy añadiendo, no creas, tenemos un contenido inicial y lo vamos sumando. Pero te lo voy a poner así. Ajá.
costos de ego son futura quiebra. Costos de ego. ¿Qué quiere decir esto? No necesitas la oficina más bonita, ni en el lugar más coqueto, ni con las infraestructuras más... Yo he visto muchas empresas que quiebran porque gastan en gastos superfluos de ego y no en lo que es su negocio principal. Se gastan mucho en tener tiendas espectaculares. Por ejemplo, muchos de retail tienen tiendas espectaculares que las cambian y las renovan y las cimas, pero sus ventas no están ahí. Entonces, ¿cómo haces para poder tener un tema de no necesariamente necesitar la computadora? Por ejemplo, cuando empezás en un emprendimiento, no vas a comprar la computadora más coqueta y más grande de todas. En el caso del producto del catering, no necesitabas comprar el equipo, todavía lo puedes rentar. Pero lo interesante es tener la línea, porque esto viene al siguiente, que va amarrado un poquito al retorno de la inversión, ¿y en qué momento sí lo podría justificar? Correcto. Entonces hay que hacer los números. Y yo te digo, muchas veces en el emprendimiento estás tan enfocado en vender que y te digo por experiencia, ahorita me está pasando en uno de los emprendimientos que yo tengo, que me estoy tomando el tiempo para poder analizar mis números, para poder definir en qué momento justificaría comprar ese equipo de cocina. ¿En qué momento tendré que comprar una tienda nueva? ¿En qué momento necesito crecer? ¿O en qué momento necesito decrecer? Incluso te lo digo algo que, pues, solo para remarcar el punto que vos estás diciendo, en cierta oportunidad pensaba comprar una casa de descanso fuera de la ciudad. Y lo analizamos. Nos pusimos a pensar, ¿saben qué? Antes de tomar esa decisión, y esto no estoy diciendo que sea malo, y si usted la tiene y no la quiere prestar, fantástico. El tema es cuánto la vamos a aprovechar. Y hagamos una cosa. Vamos a gastar en un hotel en ese lugar las veces que sea necesario en un año. Y no importa el precio, no importa nada, solo queremos estar seguros que lo estamos disfrutando. Es increíble, pero con todos los compromisos que hay de hijas, de familiares, laborales, nunca podíamos ir. Nunca podíamos ir. Entonces significa que la razón por la cual yo estaba pensando que era una buena idea de compartir con mi familia, tener un lugar de descanso, se oía bien, pero a la hora de poner en la práctica no era viable. Y eso es lo que creo que de alguna forma quería, a pesar que me salió un poco el tema del emprendimiento, hacernos ese cuestionamiento. ¿Realmente es algo que va a sumar positivamente al negocio o es algo que sería bueno a tener porque suena bien? Y ahora te lo vendo de la otra forma. Y amigos, ustedes saben que un excelente emprendimiento es poder invertir en productos, equipos que otras personas no necesitan todo el tiempo y que se los pueden rentar. Bueno, los andamios, no sé, vos que estás con muchos andamios personas que vos no querés tener en tu cuestión un montón de andamios por todos lados. Hay personas que te dicen, no te preocupes, esa molestia me la encargo yo. Bueno, te lo pongo así. ¿Sabes que hay personas que te alquilan bloques de madera para poder... ¿Bloques de madera? Bloques de madera para poder nivelar andamios. No, ¿y es separada la empresa de los andamios? No sé si es la misma, pero sí puede ser que sea diferente. Me refiero a esa empresa diferente. Sí. No te creo para nivelar andamios. O sea, y empieza un concepto de especialización. Entonces, yo sé que esto también es importante y de nuevo, solo estamos tratando de que ustedes piensen y analicen el tema de finanzas. Pero lo interesante con esto es como nosotros sabemos cuál es esa inversión y el siguiente pregunta es ¿y qué retorno voy a esperar de dicha inversión? Y el punto importante es ustedes con sus números ya sacaron el dato de cuánto es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio es muy diferente al retorno de la inversión. Sí, totalmente. Punto de equilibrio es el momento de que ustedes ya no tienen que poner de su dinero en el negocio. Pero ahí no está justificando todo el montón de inversión que le hicieron para poder crear. Ahí solo está saliendo, recuérdense, el tema de inversión versus el tema de operación. El punto de equilibrio es para cuando la operación ya es autosostenible. Y en el momento de retorno es cuando ustedes ya generan lo suficiente, no solo para ser sostenible, sino para poder también haber retornado la inversión con el interés que fuera necesario. Y que usted esté contento con ese retorno de la inversión. Porque si luego de hacer todo el esfuerzo no le parece el retorno de inversión que podría obtener, otra vez regresa es que, a decir, mire, pues, no lo es. Se lo voy a poner así, César. Y esto es bien importante cuando hablemos de... Pónganse del lado del banco y pónganse del lado del inversionista. Ellos tienen un concepto muy claro que es el costo de oportunidad y el costo de inversión. Entonces, si yo voy a invertir en prestarte el dinero a César, lo que quiero es que genere como mínimo el retorno equivalente y superior a lo que me hubiera costado sacarlo habiéndolo invertido en una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión tradicional en el banco. Pero si yo no tengo ese retorno y ese retorno se basa en riesgo,
Por eso cuando un inversionista o un banco analice su emprendimiento, entre más analítico y todas estas preguntas que ustedes... Es más, esto debería ser su guía para poder pedir un buen préstamo. Así es. Porque los bancos, así como los inversionistas, así como su papá, les va a cuestionar no tanto el modelo de negocio, los supuestos utilizados en ese modelo de negocio para saber si están de veras hicieron su tarea o se las están inventando. Y yo creo que va amarrado al retorno. Es más, hablar de retorno a la inversión es una forma sofisticada ya de hablarle a un banco o un inversionista. Ustedes llegan con un banco y le dicen, mire, yo acá hice mi cálculo de punto de equilibrio y de retorno a la inversión, tienen 99% de probabilidad más alta de poder conseguir el préstamo que el resto que si no llevaban ese dato. Le puedo decir algo y no hagamos demasiados supuestos. Mire, algo que escucho, la comida da el 100% de retorno. Escuchando, ¿te recordás en el Summit Financiero que tuvimos a Pepe, que es el presidente de la Asociación de Franquicias de Francorp, y él decía que las franquicias de alimentos rondan alrededor del 15 al 18% de retorno? Uh-huh. Ese es un dato sólido. Ese es un dato sólido de muchas empresas que están en esa industria. Te van a decir que un buen dato es entre el 15 y el 18%. No, pero es que es el 100%. Eso es lo que crees. O sea, eso es lo que te gustaría. A la hora de hacer los números duros es donde lo vas a tener. Entonces, pregúntate, ¿yo estaría dispuesto a hacer un restaurante pensando que mi retorno de mi inversión va a ser del 18%? Puede ser que la respuesta sea sí. Genial. Hay un año tuviste 20 o 25. Fantástico. Pero tienes un número claro al cual, por lo menos si se dan las circunstancias normales, es lo que podrías aspirar. Y tienes un piso, como bien lo mencionó Mario. Tu piso es lo que te paga una tasa de interés o una cuenta bancaria sin hacer nada. Y de nuevo, no estamos tratando de desanimarlos, pero es que así es como lo ven los inversionistas. Ya sea el banco o porque será un inversionista, si queremos verlo así o no. Sí, por supuesto. Entonces, el retorno de la inversión es en qué momento no solo ya soy sostenible, sino que ya devolví el capital que invertí y con la ganancia esperada. También tenemos que estar claros de que ese retorno tenemos que decir cuál es el número y por ende, al saber el número, en cuánto tiempo se recupera dicho tiempo es clave. Y generamos ya ganancias. Entonces, punto de equilibrio sí es algo tablas, pero y una vez que ya empecé a salir tablas ya se generan utilidades. Esas utilidades parte las tengo que reinvertir, parte ya se pueden distribuir, pero todo esto es en el tiempo. Ya tenemos claros énfasis, por lo menos en nuestro estimado, de nuevo. Cada una de estas cosas puede cambiar en el tiempo y todos son estimados y todos son supuestos. Pero si no tienes una justificación hacia mí mismo de por qué esos supuestos, alguien más te lo va a cuestionar. Y si no tienes productos sólidos o un criterio sólido, no te van a dar necesariamente los fondos que estás esperando. Y está bien. Y como bien lo decía Mario, puede ser que tu emprendimiento puedas ver un resultado en 2 años. Porque puede ser muy bueno y valga la pena invertir ese tiempo y esfuerzo. Uh-huh. Pero lo tienes claro, son 2 años. Yo sé que no, es que este tipo de emprendimiento me va a tomar X tiempo y puedo sostenerlo. Y estoy dispuesto a pagar ese precio de compromiso personal, de recursos y demás para poderlo lograr. Pero ya tienes un tiempo. No solo sabes qué retorno quieres de tu inversión, sino cuándo lo vas a tener, por lo menos el retorno esperado. Que yo creo que vale la pena todavía aquí ponerle un subcuestionamiento, Mario. Uh-huh. En los primeros meses, ¿qué va a pasar? Está bien que yo quiero tener 30% dentro de 2 años, pero los primeros 3, ¿cómo va a estar? ¿Qué va a pasar ahí? Yo te daría un consejo. Piensa que hay 0 ventas. Planifica 0 ventas y que todas las ventas sean ganancia, porque la verdad es que con los primeros 3 meses estás posicionándote, sí vas a poder vender, pero son tus primeras ventas que posiblemente vas a descontar el precio para ganar cartera o clientes que después te van a referir. Entonces, piensa en cuánto tiempo y cómo es esa visión a 3, 6, 9 meses, 12 meses y cómo esperarías que está. Miren, yo les voy a decir una cosa, amigos. Si ustedes quieren ser buenos emprendedores, sean maestros en escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si vendo bien? ¿Qué pasa si vendo mal? ¿Qué pasa si la competencia se pone agresiva cuando mire mi ingreso? ¿Qué pasa si? En el momento que ustedes tengan claro qué pasa si, van a tener menos problemas financieros. Algo importante también, un cuestionamiento, es cómo voy a gestionar las finanzas. Separadas. Lo primero que les diría. Separadas de las personales. De las personales, sí. ¿Cómo las voy a gestionar? ¿Cada cuánto las voy a hacer? ¿Cómo las voy a medir? ¿Quién te va a hacer la contabilidad? La contabilidad, que eso es clave. Bueno, sí, nosotros con experiencia también hicimos algo.
no lo teníamos en la vista y ahí tuvimos una multa por no estar establecer tributarios. ¿Usted cree que le estamos diciendo todo por la perfección? No. No, y nos salió cara esa gracia, sí. Esa gracia. Por eso le estamos diciendo que vale la pena verlo. ¿Cómo van a controlar su flujo de caja? Es que ahí es donde creo que todo emprendedor puede delegar la contabilidad, amigos, pero no puede delegar el control. Es que al final se vuelve agua si no lo controlas. Sí, eso le animamos a que vaya. Sí, pero mire, vaya a la serie completa. Si usted hasta ahora está escuchando el Trascendencia Financiera, vaya a la serie completa que hicimos, Finanzas para Emprendedores. Así es. Y hasta cierto punto yo lo voy a recomendar. Nosotros cuando estamos en nuestro emprendimiento, estamos en el día a día. Y seguramente ustedes, siendo buenos emprendedores, controlan y conocen bien su negocio. Pero yo le voy a dar una recomendación. Cada cierto tiempo, ya sea una empresa de auditoría, puede ser una persona de confianza, abran sus libros para ver si alguien ve algo que ustedes no están viendo. Miren, en costos de oportunidades, en temas de duplicación de costos, en temas de eficiencias, es bien difícil que lo veamos cuando estamos adentro. Por eso busca una persona de confianza, un consultor, una empresa externa, pero traten de verlo con ojos frescos. No se imaginan lo que nos ha ayudado a nosotros, César. Nosotros tenemos en las empresas no solo la parte de contabilidad, sino una empresa que nos hace auditoría contable. No necesariamente auditoría financiera, sino que dónde están viendo oportunidades. Y eso se pagan solo con los ahorros. Definitivamente. Mire, no lo vamos a insistir. Pague por aquellas personas que le puedan cortar su curva de aprendizaje, que le puedan ahorrar dinero, que le puedan añadir experiencia. Páguelo. Yo me he topado con muchas personas que no quieren pagar por una asesoría y después paran pagándolo mucho peor de otra forma. Así que haga este esfuerzo para que sus esfuerzos, valga la redundancia, de evaluación de inversión y finanzas tengan mayores posibilidades de éxito. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a nuestra última pausa antes de regresar, que ahora vamos a nuestro regreso vamos a hablar sobre el tema de la evaluación estratégica y de marketing. Se va a poner bonito. Vamos a mensajes, regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Estamos muy contentos de poder contar con el favor de su audiencia. Recuerde, usted está en sintonía de Trascendencia Financiera y en esta oportunidad estamos conversando en el segundo episodio, sería el tercer segmento del segundo episodio de la serie Guía para Evaluar tu Emprendimiento, en el cual hemos conversado en esta ocasión cómo vamos a hacer una evaluación de recursos y capacidades, cómo vamos a hacer una evaluación de la inversión y las finanzas. Y ahora, para cerrar el episodio de hoy, vamos a conversar sobre la evaluación de la estrategia y del marketing. Cierto, el mercadeo también hace buena parte de la estrategia, pero para efecto práctico de cuestionamiento lo tenemos como dos cosas separadas. Yo creo, y por lo menos lo que he escuchado, me gusta mucho, de alguna forma, no sé si a vos también, Mario, el tema de los Shark Tanks, donde están estas personas para invertir o no, en la mayoría muy buenas ideas, pero se basan en gran medida, obviamente en los números, que sean coherentes, pero en su estrategia de mercadeo. Su estrategia, cómo pretenden poder hacer que el producto cambie. Ellos tienen los recursos, el network, pero yo quiero que me digas ¿qué es lo que tenés a disposición como estrategia de mercadeo? Si te das cuenta, los que salen fondeados son los que hicieron bien su tarea. Los que cuando les cuestionan los supuestos son las personas que sí saben cómo contestar. Y entonces eso es lo que nosotros estamos recomendándoles, es hagan su tarea. Para ahora vamos a terminar en este último segmento de este episodio hablando de la estrategia y mercadeo, que eso yo sé que a César le apasiona el concepto de mercadeo, así que sé que le van a gustar. Pero una de las primeras preguntas, César, que hay que preguntarse es, bueno, voy a crear mi negocio, tengo el tema del capital, ya tengo para operar, pero ¿y de dónde me voy a sacar los clientes? ¿Cómo voy a captarlos? Y aquí viene la segunda parte, y retenerlos. ¿Cómo es que yo vuelvo una venta a un cliente? Y son dos cosas muy diferentes. ¿Qué quiere decir una venta y un cliente? Es que nosotros en un emprendimiento, cuando estamos tan escasos de capital, cada cliente deberíamos de buscarlo que compre una y otra vez. Por ende, busquemos recurrencia. Ese es un cliente. Venta es puntual. Se vendió una vez. Pero muchas de las veces, y les voy a poner el contexto de lo que nosotros estábamos haciendo, con el tema de los jardines verticales,
todos nuestros ingresos eran por proyectos, eran ventas puntuales. Pero desarrollamos la unidad de mantenimiento de jardines para generar clientes, que tuviéramos ingresos recurrentes que nos den la base para poder pagar los costos fijos y así poder tener mejor estabilidad financiera. Te voy a comentar dos puntos al respecto. El primero es, como sabe, tengo una empresa de seguros, una corredora de seguros, y en su momento, cuando iniciamos, porque literalmente un emprendimiento, no teníamos clientes, entonces lo primero que teníamos que ver era quién podía ser nuestro cliente. Básicamente establecimos a quienes queríamos servir a aquellas personas que no querían perder su patrimonio a consecuencia de una enfermedad complicada. Entonces decidimos buscar seguros de gastos médicos para personas que más que la consulta, el laboratorio y la medicina realmente quisieran proteger su patrimonio. Entonces establecimos cuál era la mejor herramienta para poderlo servir a este tipo de personas y comenzamos a buscar clientes. Comenzamos a tener clientes y comenzamos a seguir ese proceso, pero como andábamos on fire, dirían los jovencitos, comenzamos a vender, pero al estar solo vendiendo comenzamos a no dar el servicio óptimo por estar demasiado concentrados en la nueva generación de negocios. Entonces ahí me di cuenta que era como que yo estaba yendo en un partido de fútbol, puse a los 11 jugadores a ir a meter goles. Solo delanteros y no hay porteros. Es correcto, no había portero. Entonces hasta que me senté y hice un número muy sencillo. Cuando se me iba un cliente, me representaba 2 o 3 ventas nuevas. Entonces yo decía, no tiene sentido. Me estoy moviendo por ir a meter más goles, pero con un gol que reciba, me va peor. Entonces cambié la estrategia y decir, nuestro enfoque se va a volver en retener clientes. Si meto un gol, fantástico. Si alguien más se une, genial. Pero nosotros vamos a procurar concentrarnos en retener clientes. Y te puedo decir que esa estrategia nos funcionó muy bien. Y te digo todavía más. Hay unas cuentas que son pues, de alguna forma un poco más grandes, más significativas en ingresos, en volumen y demás. Y tomamos todavía otra perspectiva, incluso todo el equipo de trabajo. De decirles, ustedes piensen en estas cuentas que no trabajan para mí, trabajan para ellos. Uh-huh. Y más que hacerme caso, tomar mi llamada telefónica, toman la llamada telefónica de ellos. ¿Por qué? Porque queríamos hacer ese servicio diferencial, no tanto para captar más clientes, para retenerlos. ¿Y sabe qué es lo curioso? Se vuelve tan bueno el servicio que hasta mismos clientes te refieren con otros porque el servicio es demasiado bueno. Entonces ya no tienes que ir a anotar goles. Te traen los goles a tu campo. Te voy a dar un dato, César, para que sea bien interesante. Nosotros hicimos un análisis en una de las empresas que yo asesoré sobre el embudo de ventas que ellos tienen. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de 2 cosas. 1, era 5 veces más probable venderle a un cliente actual que uno nuevo. ¿Por qué? Porque ya te conoce. Ya te conoce. 2, es 10 veces más caro conseguir un cliente nuevo que venderle a un cliente actual. Entonces, cuando nosotros hacíamos el análisis de efectividad de cada uno de los diferentes canales, como por ejemplo, cuánto era por internet, cuánto era por redes, todo esto, nos dábamos cuenta de que el costo para poder pelear un cliente versus tratar de venderle un producto más al cliente actual era significativamente más efectivo venderle a un cliente actual. Entonces, lo que estabas mencionando del tema de poder tener una claridad de cómo captura esos clientes. Y otra cosa bien interesante, uh-huh. no todos los canales son efectivos. O sea, ¿qué significa? De que, por ejemplo, ¿qué es mejor? Ir a tener visitadores, ir a buscar al cliente a su casa, o tener una página web, o tener redes sociales. Si nosotros no tenemos claridad de redes sociales, las redes sociales se puede volver un presupuesto, pero le llamamos un barril sin fondo, un presupuesto ilimitado donde tiramos el dinero y no tenemos efectividad. Yo sí los invito, amigos, que cuando hablen de capturar y retener clientes se enfoquen en 2 cosas. 1, ¿cuál es el canal más efectivo e inviertan el dinero ahí? Y 2, ¿cuáles son los factores de que hacen que las personas sean referidos, o sea, cómo refieren, mejor dicho, a otros clientes? ¿Qué es lo que los motiva a hacer eso? Y tratemos de que la experiencia sea pareja y consistente a todo nivel. Y que sobrepase la expectativa, ¿verdad? De lo que sea que hayas ofrecido. Y esa expectativa es un punto móvil, porque lo que antes había uno que dice, cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho
cada programa que nosotros hacemos aquí en Trascendencia Financiera. De que el piso de uno es el sótano del otro. La terraza de uno es el sótano del próximo, porque a veces decimos qué genial quedó, nos sentimos contentos del contenido expresado, aunque usted no nos lo diga en el WhatsApp, nosotros nos sentimos realizados. Pero al próximo programa, bueno, qué bien te quedó. ¿Cómo lo subimos? ¿Cómo lo subís? Y se vuelve desafiante. Yo le puedo decir cuando estamos haciendo el tema de que ese es el cuestionamiento. ¿Cuál va a ser mi estrategia de marketing? Si lo va a hacer digital, boca a boca, redes sociales, publicidad pagada. Yo les comenté de una actividad que se abrió la vacante o la disponibilidad en la mañana y en la tarde ya no había nada. Uno dice, el producto sí tenía urgencia, sí era buen producto. Ojo. Se ofreció inicialmente a quienes me conocían. Entonces ya había un precedente como lo que vos decías, ya ese factor confianza ganada es valiosa, porque si lo ofrece cualquier otra persona, ¿y será que es bueno? ¿Y será que no me quiere estafar? ¿Y será que no hay otras alternativas distintas? Ahí es donde usted procura de poder generar lo que me gusta mucho llamar y me gusta enfocarme, que usted pueda generar comunidades. Y lo que hoy decimos de una forma muy técnica, clientes, pero personas que le conocen, que quieren relacionarse con usted y aunque otro llegue con una propuesta más barata, no se van a cambiar porque están contentos con usted. Y ese es el gran desafío a la vez. Pero obviamente cuando no tenemos nada de eso, pues toca picar piedra, ¿verdad? Pagar publicidad, toca postear en plataformas, toca... Ojo, me voy a meter rapidito, entrada por salida. Sé que te iba a pasar ahí. Puse un posteado y nadie lo quiso. O sea, no. O sea, vas a postear 100 veces. Vas a hacer modificaciones para ver cuál sí tuvo likes y si hubo o no hubo like. Entonces, eso significa que es algo que la gente quiere escuchar. Entonces, voy a hablar más de este tema. Voy a medir. ¿Sabe algo que también lo aprendimos en México, en NAS, Mario? Aprovecho a compartirlo. Dice que muchas veces ponen una pieza para redes sociales, pieza, entiéndase video, audio, escrito, lo que sea. Y ese escrito, dependiendo de la hora en la que la ponga, tiene resultado diferente. Entonces, hasta la hora de decir, la pieza no era la mala, sino la hora. Es decir, si usted está mandando una comunicación de un servicio para médicos y se lo está mandando a las 10:30 de la mañana, pues yo creo que le cabe la posibilidad de que no lo va a ver. No. Pero si usted lo está enviando 8, 9 de la noche, cuando quizás ya quiere descansar en su casa porque ya terminó una larga jornada de consulta, pues tal vez tenga mayor posibilidad. Mismo mensaje, distinta ubicación, aunque sea la misma red. Así que eso es muy importante y a la vez que va el próximo cuestionamiento, que sería los canales. Ahora, en los canales, acuérdense que una frase para que se lleven en la mente es: si tú no te preocupas de estarle dando seguimiento al cliente, ¿por qué debes de ser relevante para él? Entonces, cuando hablamos de los canales, ¿cuáles serían tus canales de comunicación y ventas para poder manejar esa relación con el cliente? Por ejemplo, tienes página web, tienes tienda física, tienes un marketplace o una tienda virtual, pero va más allá que eso. No solo es cómo le vas a capturar ese pedido, sino cómo lo vas a mantener informado. Voy a decir un ejemplo, César, para que veas, estoy apoyando a una empresa también sobre esto. Una de las cosas que el error más común que cometemos en comunicación con nuestros clientes actuales es que creemos que eso es una comunicación unilateral, donde lo único que hago es mandarle las promociones que a mí me interesan. Y el éxito que hemos encontrado en varios de los proyectos que estamos apoyando es que lo que hacemos es cambiar del modelo general unilateral a un bidireccional personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que hacemos es que tratamos de entender qué producto complementario, upsell, cross-sell, pero complementario al que ya compró, le llamaré la atención a él. No el que yo esté sacando de promoción, sino que el que le interesaría a él. Y una vez que nosotros encontramos eso, le mandamos la información que sea relevante a él, no a mí. Entonces, es más fácil que abran cuando saben. Por ejemplo, si vos en una tienda de ropa compraste un pantalón, es más relevante que te manden, mire, don César, del pantalón que usted compró, sabe que estas 3 camisas que entraron ahorita están muy interesantes, le gustaría poder venir a verlas o se las mando. Así se ven las 3 camisas con este pantalón. Así es.
A la que bien se ve. Y de una vez le cuento que este zapato también le combinaría con este zapato. Usted sabe que con estas 3 camisas y 2 pantalones podría tener toda su semana vistiendo totalmente diferente. Que es muy diferente a decir camisas 3x2. Sí. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, ese tipo de comunicación es sumamente importante. No solo tiene que ser unilateral, tienen que preguntarle a su cliente qué es lo que está buscando, cómo lo está buscando, y entre más personalizada sea, mejor. Y segundo, cada una de las comunicaciones y canales de ventas tiene que ser lo más fluido posible y lo más corto plazo para menos pasos para poder hacer la compra. Algo interesante, estaba conversando con una persona que al final no sé si me escuchó o me hizo caso, no lo sé. Porque por la expresión que vi, no sé si llegué a significar algo lo que le dije, pero estaba constantemente poniendo muchos posteados en una red social. Y posteados como de generación de contenido, la importancia del salario, la importancia de la satisfacción del contenido, 1000 cosas que podrían ser valiosas, pero lo estaba haciendo con la idea de poder conseguir un trabajo. Para que pudiera tener, y mira, este tuvo este likes, este tuvo este alcance. Y le digo, si vas a postear algo con el objetivo, porque en este caso su emprendimiento es conseguir trabajo, debe de ser algo relacionado con lo que vos podés presentar a la mesa. ¿Vos vas a encargarte del salario de la gente? No. Entonces, quien te va a leer no es la persona realmente que le puedes interesar para tu destreza laboral que estás esperando. Entonces, ¿podemos hacer posteados en plataformas de generación de contenidos? Sí, pero que sean relacionadas con lo que hago. Porque si no, estoy queriendo ponerme muy filosófico, muy, ¿cómo se llama? Marcus Aurelius, ¿cómo se llama? Muy, ¿qué es? Estoico. Muy estoico, muy... Y realmente el objetivo es emprender, es tener ventas. Y esto viene otro cuestionamiento, Mario. ¿Qué costos asociados tiene hacer mi estrategia de marketing y de ventas? Porque no es gratis vender. Pero yo lo amarraría no solo al concepto de costos, César, es lo que platicamos, es retorno por cada, porque ¿es caro una campaña en redes sociales? Depende si tuvo resultados o no. ¿Es caro tener una página web? Depende si está vendiendo o no está vendiendo. Correcto. ¿Es costo muy elevado tener vendedores? Depende si están vendiendo o no. Entonces, aunque el costo asociado a la estrategia de marketing y ventas es clave, en la medición del éxito, y aquí viene una cosa bien interesante. ¿Para qué tengo el equipo? ¿Para qué tengo una página web? ¿Para vender? Depende. Ajá, ¿para qué la querés? ¿Para qué la querés? ¿Querés informar? ¿Querés vender? ¿Qué querés? Pero un negocio no vive de ventas, vive de utilidades. Sí. Entonces, por eso es que cuando veamos el concepto, por ejemplo, en el tema de comisiones para equipos de venta, muchas personas se basan en cuánto vendieron, un porcentaje de las ventas. Pero esas personas pueden, de nuevo, no estoy diciendo que todo el equipo de venta lo haga, pero pueden estarse enfocando a liquidar precios para tratar de bajar el precio para poder venderlo más. Cubrir su cuota. Y volumen. Entonces, traten de enfocarse a alinear sus modelos de compensación a la estrategia de la empresa. Entonces, ¿qué tal si se basan en la contribución marginal o el margen operativo de la venta que genera en vez de estar pensando en ventas? Entonces, ese costo va amarrado. ¿Es caro o es barato? Depende de la efectividad de ese modelo de estrategia. Y aquí viene un comentario juez y parte, ¿verdad? Siendo mercadólogo. Algo que usualmente sucede cuando las cosas van mal, lo primero que se quita, mercadeo. Mercadeo y ventas. Es de los primeros rubros que se van cuando las cosas están difíciles. Y aquí por eso le dije que soy juez y parte. Yo estoy totalmente opuesto a ello. Nosotros necesitamos vender más. Necesitamos conseguir más clientes. Necesitamos más ingresos. Ahí es donde realmente el mercadeo no digo que no se deba limitar, que se debe hacer inteligente, que todo lo que hemos estado diciendo, pero erradicarlo. Entonces, a mi criterio, menos que vos pensás otro ángulo diferente, solo estás ampliando el problema. Te lo voy a poner así de una forma que a mí me lo dijo mi jefe. ¿Estás cortando grasa o estás cortando músculo? Está buena esa. Me gusta. Así es. O sea, ventas y mercadeo, sí, depende. Pero si estás cortando publicidad en redes sociales porque no estás teniendo efectivo, no estás cortando músculo, estás cortando grasa. Por supuesto. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero seamos estratégicos en dónde es que se va a recortar. Cuando digo cortarlo, se fue músculo y se fue todo. Grasa. Sí, ¿no? Entonces te quedas sin nada. No comiste nada. Así es. Entonces, siempre usted tenga este cuidado de poder saber cuál es su costo de mercadeo. Ojo, lo escuché hace poco. Usted puede tener la mejor hamburguesa del mundo, pero si nadie sabe que usted la tiene, de poco sirve. Y muchas veces tienes muy buen producto y servicio, pero si la gente no se entera, no sabe. Entonces, no sirve. Entonces ahora te lo voy a poner con una pregunta bien complicada y vos como mercadólogo a ver qué decís.
¿Cuál es el presupuesto que tengo que tener en publicidad, promoción y ventas para atraer clientes adecuados? Te lo voy a poner, es bien complicada, pero te voy a dar Sí. una respuesta general básica. Si usted no tiene contactos, no tiene un punto de inicio, va a tener que entrar por ahí. No hay para dónde. Porque no tiene una base de network, de conocidos, de Hay que mercado. construirlo. Hay que construirlo. La construcción es cara. Tiene que invertir y mucho. Si usted ya tiene una comunidad, tiene gente que lo conoce, ya ha estado en el espacio de lo que quiere emprender por buen tiempo, quizás no necesite tanto porque conoce el ecosistema, los jugadores, los compradores, los clientes potenciales. Pero si usted está incursionando como nuevo, va a requerir más. Va, y te lo voy a poner con otra forma. Cuando hacemos nuestro análisis financiero, muchas empresas los he visto meterse en problemas financieros porque venden más. ¿Por Ajá. qué? Porque lo que hacen es que, por ejemplo, no tienen bien hechos sus números y cada venta tiene una pérdida asociada. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque gastaron más en publicidad de lo que deberían de haber gastado, o no tenían los costos de la materia prima, o no tienen sus márgenes bien puestos, o la competencia bajó precios. Entonces, Y te voy a decir sobre lo que vos dijiste. Sí, cuando vos sos una venta única, pero si vos sos una venta recurrente, podés perder al inicio, pero con la venta con el cobro Cliente. recurrente, ya comenzás a compensar esa inversión inicial. Es el único lugar donde yo te la justifico. Pero si es venta única y estás perdiendo. y te lo voy a poner de otra forma, también puede ser que no tengas una visión clara del potencial del cliente. Tal vez le estás vendiendo poquito y le estás ganando un montón a esa primera venta, pero perdes al cliente porque le vendiste muy caro y se dio cuenta y no ganaste un montón de proyectos adicionales que hubieras podido generar. Pero regresando al punto, por ejemplo, lo que hay que estar bien claro es un tema de presupuestos. Entonces, un ejemplo de cómo podríamos definir es: yo voy a invertir un 10% de mis ingresos en publicidad durante los próximos 6 meses. Es un ejemplo de definir una estrategia de inversión. Y te Pero voy a antes contar- de eso, no, pero te voy a contar algo que yo hice en una situación similar. Ujú. Hicimos un emprendimiento y una persona que me estaba apoyando en el tema de mercadeo, principalmente digital, acordamos, todo ingreso que entre los primeros 6 meses, todo se reinvierte en mercadeo y ventas. Todo. Pues porque podía darme el lujo de, entre comillas, de poderlo hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque no teníamos una base construida. Entonces, es decir, lo que ingresan se reinvierte hasta que tengamos una base suficiente que ya nos permita cambiar ese porcentaje en el emprendimiento para otra cosa. Ese indicador, solo para que tengan, les vamos a dar 2 indicadores que tienen que calcular. Uno es el CAC, El CAC. pero es el Cost of Acquisition, que es costo de adquisición de clientes, se dice en inglés o en español, es muy parecido, que es cuánto dinero tuve que invertir para traer un nuevo cliente versus cuánto es lo que me cuesta una venta de un cliente actual. Correcto. Y hay otro que es el que les recomendaría, que es el lifetime value o el valor de la vida de un cliente. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando, por ejemplo, de lo de los pantalones. ¿Cuánto es el potencial de ingresos de un cliente que comprara todo su guardarropa conmigo? Imagínate, zapatos, calcetines, ropa interior, pantalón, t-shirt, camisa, ropa Yo te sport. lo voy a poner en un ejemplo práctico de mi persona. Yo compro una sola marca, una sola marca siempre. ¿Por qué? Porque me gusta, me funciona y nítido. Pero- Soy un cliente recurrente que le represento mucho, pues, En lealtad. o sea, el perfil de cliente, no Sí. en monto, le represento porque para mí es un no-brainer agarrar eso, ponerme ya sé que me funciona y listo. Pero te lo voy a poner Que con estar pensando cada vez. Pero te lo voy a poner todavía con otro modelo con tu negocio. No es lo mismo tener un cliente que solo tiene una póliza de seguros de su carro con vos, a tener todo el ecosistema de pólizas que tiene, desde seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de pólizas de vehículos, seguro de resguardo de activos como la casa. Entonces ahí te das cuenta de que no es tanto lo que le estás vendiendo al cliente, es el potencial de lo que podrías venderle. Sabes que en mi caso, ya que lo pusiste, no necesariamente, porque las otras áreas me requieren demasiada gestión administrativa que me desvía de mi negocio principal, donde... Pero eso fue una decisión que hiciste sobre tu propuesta de No, valor. Eso lo que decidí es que había un área, para mí esa área es marginal y la atiendo porque mis clientes la necesitan, pero yo estoy claro que esa es parte de mi servicio, más no parte de mi retorno. Así es, yo sé. Y eso, no, pero eso es, más, eso es algo que yo usted sé lo que le he tiene que pedido hacer. algunas pólizas y fianzas a César, que sé que lo hace por amistad, por no. Sin no lugar a necesariamente. dudas. Y esas que me menciona Mario piden 700,000 documentos, Sí. 750,000 El costo de la cosas. hora hombre de la gente que está asignada sale bajo.
Pero, ¿qué implica eso? Bueno, pero Mario es mi cliente de gastos médicos mayores. Entonces es algo que yo haría otra vez, porque mi enfoque es atenderlo, servirlo y que se quede la mayor cantidad de tiempo posible. Le voy a ayudar en eso que para él es importante, que aunque para mí no lo es, para él sí lo es. Una de las cosas que hacemos también en Gerente de los Sueños, ¿te acuerdas, César? Es el concepto de los story brand, que es lo que decimos que es cómo podemos comunicar de una forma simple y relevante tu propuesta única de valor para que no te comparen y no te perdas en el ruido de comunicación que hay en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Cuál es esa propuesta única de valor y cómo la voy a comunicar? Y hablamos de que no es lo mismo tener un producto si la gente no se entera, pero yo lo complementaría. No solo es qué producto tengo, qué problema soluciono y cómo me separo de la competencia. Sin lugar a dudas. De hecho, tenemos un programa completo que hablamos de propuesta única de valor. Así que vaya y escúchelo si no lo ha tenido aún la oportunidad. Y algo que tal vez hemos estado repitiendo, pero creo que vale la pena el recordatorio. ¿Por qué un cliente debería elegirme a mí y no elegir a otro? Que es lo que vos mencionabas con la propuesta única de valor. En mi caso es que yo quiero que si la persona llama, se le atienda, se le resuelva, se le trate con empatía, que la persona se sienta con agrado de donde nosotros nos encontramos. Así que, pero eso pregúnteselo usted para su emprendimiento. Es que el punto clave aquí no es lo que tú crees que es tu diferenciador, es lo que el cliente percibe y aprecia. Y dentro de esa propuesta única de valor, que con ese cuestionamiento terminamos el programa de hoy, Mario, es cómo lo comunico de forma clara y efectiva. Yo puedo tener una muy buena propuesta única de valor, pero si no la sé expresar. La gente no se entera y no lo valora. O no lo percibe. Entonces eres uno más y te cobro por más barato. Entonces ahí es donde nos toca hacer esa estrategia. Así que tan solo esos cuestionamientos hemos preparado para usted el día de hoy. Fue uno que otro, tal vez lo hicimos pensar un poquito, pero hoy más que nunca agarre su papel y lápiz y espere el formato, o si usted ya está en el podcast, para poder ponerle pausa en el momento que usted desee. Mario, llegamos al final. Ya se dieron cuenta, amigos, que hemos hablado de 2 episodios. El primero, preparación y validación de tu idea. En este episodio hablamos de los recursos, finanzas y estrategias. Hablamos de evaluar los recursos y capacidades. En la evaluación de la inversión y finanzas. Y el tema de estrategia y mercadeo. En el próximo episodio hablaremos de la parte legal, riesgos y cómo hacer escalable tu negocio. Así que si están entusiasmados a que sigamos haciéndoles preguntas y empezar a ustedes a poder guiarlos y apoyarlos a que puedan tener un modelo de negocio más sólido, porque si hicieron todos estos cuestionamientos, esperen el siguiente episodio. Solo quiero decirles una cosa, a mí este episodio de Haciendo Mercadeo me encantó, pero si conozco bien a mi estimado Mario, se va a lucir en el tercero. A mí no me gusta lo legal, a mí no me gustan los riesgos, y en la escalabilidad ahí sí puedo ver si puedo sumarle un poquito. Así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que este programa le haya agregado mucho valor y ojalá poder contar con usted la próxima semana si así lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.